¿Cuán marcado es el sesgo propagandista y de izquierdas en la televisión pública española actual? Veámoslo. Hace unos días dimitió el director general de la BBC, de la televisión pública británica, por sus sesgos ideológicos. Y claro, desde la perspectiva de España, donde tanto la televisión pública nacional como las televisiones públicas autonómicas están absolutamente contaminadas por el sesgo ideológico que se alinea con el gobierno de la administración pública respectiva, el PSOE en televisión pública española, el PP en Telemadrid o Canal Sur, pues este tipo de comportamientos en Reino Unido no dejan de llamar la atención, sobre todo por el marcadísimo contraste que existe en nuestra casa. El caso de Televisión Pública Española es uno de los más claros y llamativos, no porque tenga un sesgo mucho mayor que el de otras televisiones públicas autonómicas como Telemadrid, sino porque al tratarse de una cadena nacional que ve en términos relativos, comparativos, tanta gente, pues resulta muy escandaloso a ojos de millones de personas. Durante los últimos años, Televisión Española ha ido siendo colonizada por programas con una marcada ideología editorial de izquierdas, una ideología editorial que no es casual, sino que es en cada momento la doctrina que le interesa divulgar, que le interesa diseminar entre los españoles al gobierno de España de PSOE y Sumar, que es el que controla ese ente estatal que supuestamente está al servicio de todos los españoles, cuando en realidad está al servicio del gobierno de turno. Que la televisión pública española ha ido siendo infiltrada durante los últimos años por personalidades con una marcada ideología de izquierdas que la distribuyen a través de sus programas es algo que muy pocos se atreverán a negar, porque si uno examina la parrilla de Televisión Española, vemos que prácticamente todos los programas están cortados por un mismo patrón ideológico que además no tienen ningún rubor en destapar, no se cuidan en absoluto en ocultar. Pero a pesar de que ese sesgo de izquierdas, o más bien pro-PSOE, resulte muy evidente en términos intuitivos, no teníamos ninguna cuantificación, ninguna medición que permitiera cuantificar la intensidad de ese sesgo. Pues bien, hace unos días el Instituto Juan de Mariana publicó un informe en el que, revisando la programación de Televisión Española durante los últimos meses y analizándola a través de herramientas de inteligencia artificial y de supervisión humana, ha intentado cuantificar la intensidad de ese sesgo de izquierdas o progubernamental en los distintos espacios de la televisión pública española. Por ejemplo, en los telediarios de la cadena, las menciones negativas a PP y a Vox, alrededor del 45%, duplican las menciones negativas al gobierno. A su vez, las intervenciones o entrevistas que se efectúan a los miembros del gobierno para que puedan explicarse y colocar su argumentario entre los espectadores son mucho más habituales que las intervenciones o entrevistas que se efectúan a PP o a Vox. En concreto, los políticos de PSOE o Sumar concentran el 61% de todas las intervenciones y los de PP o Vox solo el 20%. Asimismo, cuando los informativos hablan sobre el gobierno o sobre sus fuerzas políticas aliadas, el tono crítico solo representa el 21% de la emisión, mientras que cuando se habla de PP o Vox, el tono crítico copa el 56% de la información. No solo eso, cuando existe algún problema o alguna crisis que podría vincularse con la gestión del gobierno PSOE-Sumar, en el 69% de las ocasiones se vincula ese problema a factores externos. Por ejemplo, al contexto internacional, a la crisis energética global, a la emergencia climática, etc. Solo el 14% de las veces se vinculan esos problemas que son competencia del gobierno con la propia acción del gobierno. En cambio, cuando la controversia afecta a PP o a Vox, incluyendo los gobiernos autonómicos en los que el PP tiene presencia, en el 72% de las ocasiones
se vinculan esos problemas a la acción de PP o de Vox y no a factores exógenos. Y por último, cuando el informativo decide utilizar alguna terminología cargada con tintes ideológicos, por ejemplo, ultraderecha o extrema derecha, como lo podría ser también ultraizquierda o extrema izquierda, ese tipo de terminología con tintes ideológicos, en el 84% de las ocasiones iba dirigida a PP o a Vox. Bien, esto en los informativos de la cadena, que supuestamente deberían ser el espacio más neutral de toda la programación, porque debería ser un espacio donde se limitaran a transmitir hechos objetivos sobre lo que sucede en el país. Obviamente esto es la teoría, porque siempre que se informa hay un elemento de subjetividad inerradicable en las decisiones que toma el que dirige el programa. Pero bueno, uno podría hacer un esfuerzo por superar sus inclinaciones ideológicas y por ser lo más imparcial de lo que es capaz, y ese es un esfuerzo que desde luego está ausente en los servicios informativos de la televisión pública española que pagamos todos los contribuyentes. Y si en lugar de echar un vistazo a los telediarios analizamos el contenido de los programas de actualidad de la cadena, pues el sesgo todavía es más obvio. Por ejemplo, en el programa La Hora de la 1, presentado por Silvia Inchaurrondo, el 45% de la información iba dirigida a reforzar las posiciones del gobierno y solo un 22% contenía análisis que eran negativos para esas posiciones del gobierno. Imagino que sería la información sobre casos de corrupción. A su vez, el 55% de los invitados, de los tertulianos, se alineaban con posiciones de izquierdas y un 30% con posiciones, con posturas ideológicas propias de PP o Vox. Este sesgo propagandístico pro-gubernamental todavía resulta más escandaloso en el caso de Mañaneros, el programa presentado por Javier Ruiz. En este caso, el 41% de los segmentos del programa iban orientados a reforzar los mensajes, las consignas, las posturas que estaba sosteniendo en ese momento el gobierno de PSOE-Sumar. Mientras que solo en el 3% del tiempo se reforzaron de alguna manera los mensajes de PP y Vox. Imagino que por algún tertuliano que estaba allí casi por error. Un escandaloso sesgo progubernamental que se repite en el caso del programa Malas Lenguas, presentado y dirigido por Jesús Cintora. En este caso, el 87% de las retransmisiones contribuían a reforzar el discurso del gobierno PSOE-Sumar. En los sketches de burla, de mofa, el 75% de los mismos, 3 de cada 4, iban dirigidos a ridiculizar a PP o a Vox. Y 2/3 de todos los tertulianos mantienen posturas abiertamente de izquierdas. En suma, es bastante evidente a la luz de estos datos que Radio Televisión Española se ha convertido en una correa de transmisión de la propaganda política del gobierno PSOE-Sumar, como lo son todas o prácticamente todas las televisiones públicas del gobierno de que dependen. No es algo que sea excepcional del caso concreto de España en 2025 con PSOE-Sumar. Pero claro, llegados a este punto, constatada esta realidad, lo que uno debería plantearse es ¿cuál es la solución? Porque aquí la tentación por parte del espectro político opositor con respecto a los medios de comunicación estatales es hacer exactamente lo mismo que está haciendo PSOE y Sumar cuando ellos lleguen al poder. Dicho de otra manera, que si gobiernan PP con Vox, o PP en solitario, o Vox en solitario, infiltren y colonicen masivamente Televisión Española para convertirla a su vez en una correa de transmisión de sus mensajes políticos propagandísticos. Vamos a reproducir el modelo de Telemadrid a Radio Televisión Española. Y uno podría estar tentado a decir que sí, que lo hagan, a ver si de esa manera la izquierda se da cuenta de que no puede haber medios de comunicación estatales, porque si estos existen, en cuanto no gobierne la izquierda, se convertirán en instrumentos de propaganda de la derecha. Exactamente lo mismo que ahora la derecha está constatando con respecto a los medios de comunicación estatales controlados por un gobierno de izquierdas.
Y quizá así, si ambos lados se dan cuenta de que el gobierno de turno instrumentaliza de un modo obsceno los recursos del Estado, los medios de comunicación del Estado para fines personales o partidistas, quizá así se genere un amplio consenso a favor del cierre de esos medios de comunicación públicos. Pero es dudoso que algo así termine ocurriendo, porque los medios de comunicación públicos son un caramelo demasiado apetitoso para que nadie que tenga el poder quiera renunciar a ellos. Si la derecha llega a las instituciones e instrumentaliza radiotelevisión pública en su propio beneficio, tanto en el de su partido como en el de los grupos de interés que haya alrededor de su partido, porque los medios de comunicación públicos también son una fuente de hacer negocio y de enriquecer a los tuyos, a través de la constitución de productoras que son contratadas a cambio de sumas millonarias por esos medios de comunicación públicos, si la derecha llega al poder e instrumentaliza en su beneficio esos medios de comunicación públicos, en ningún caso querrán cerrarlos y elaborarán todo un discurso que legitime su continuidad y su existencia. Y la izquierda, en lugar de abogar por el cierre de esos medios de comunicación públicos, en ese caso controlados por la derecha y convertidos en herramienta de propaganda de la derecha, lo que harán será denunciar la manipulación de los medios de comunicación públicos, reclamando la misma objetividad que ahora pisotean de manera completamente obscena. Pero esa será la zanahoria que utilizarán para persuadir a su masa de votantes de que no hay que cerrar los medios de comunicación públicos, hay que mantenerlos abiertos, pero al servicio de la objetividad, que es lo mismo que decir al servicio de la izquierda cuando gobierne la izquierda. Ya tenemos varias décadas de experiencia en esto y no ha funcionado de cara a promover el cierre de Televisión Española. Bajo Felipe González, Televisión Española era un órgano de propaganda felipista. Bajo José María Aznar, Televisión Española era un órgano de propaganda aznarista. Bajo José Luis Rodríguez Zapatero, Televisión Española era un órgano de propaganda zapateril. Bajo Mariano Rajoy, Televisión Española era un órgano de propaganda rajoyano. Y ahora, bajo Pedro Sánchez, Televisión Española es un órgano de propaganda sanchista. ¿Eso ha incitado a la izquierda sociológica a defender el cierre de Televisión Española? En absoluto. Por tanto, no se puede confiar en ello. Si en algún momento PP y Vox llegan al gobierno, lo que han de hacer es cerrar radicalmente Televisión Española durante sus primeras semanas de mandato. Y si no lo hacen, si mantienen abierta Radiotelevisión Española, PP y Vox, quien ocupe el gobierno, serán los principales responsables de que Televisión Española se vuelva a convertir en el futuro, cuando el PSOE recupere el gobierno, en un órgano de propaganda socialista. Si de verdad a PP o a Vox les preocupa profundamente la situación actual de Televisión Española, lo que tienen que hacer desde el gobierno es cerrarla, no mantenerla abierta con la vana esperanza de que van a conseguir transformar Televisión Española y a la izquierda sociológica. Si no la cierran, como no la cerró el PP en el pasado, que más adelante no se quejen de que el PSOE, cuando esté en el poder, la instrumentalice como órgano de propaganda propio, porque no cerrándola estarán favoreciendo que ese mal endémico de toda televisión pública estatal, su instrumentalización a favor del gobierno de turno, se siga repitiendo a lo largo de nuestra historia y a costa del sufrido bolsillo del contribuyente.